Vamos a hablar ahora de algunas situaciones que se producen a la par de la pandemia y del aislamiento, sobre todo de nosotros los seres humanos en el mundo. La aparición de animales, y fíjense estas imágenes que han sido filmadas en el río Suquía, en plena capital cordobesa y al frente del Panal, a metros del Panal de la Casa de Gobierno, es decir, hablamos de una zona céntrica donde el río no solo ya atravesó varios poblados, sino gran parte de la ciudad de Córdoba. Y aparecieron, digamos, en un ejército, entre comillas, estas viejas del agua que estos vecinos pudieron filmar. Fíjense, manchas negras que en cantidad demuestran la presencia de estos peces allí en plena ciudad de Córdoba, y con un agua bastante cristalina. Creo que no estamos acostumbrados a que el agua del río en plena ciudad de Córdoba se presente con esta característica, pero se puede ver, si usted espera allí en el video, que está, allí lo vemos, la Casa de Gobierno de Córdoba. Esto es bueno, nos podemos entusiasmar. Realmente la pandemia y el aislamiento ha ayudado a que algunos ecosistemas recobren vida, que recuperen posibilidades que no tenían en otros momentos. El agua está más transparente. Bueno, vamos a conversar con Raúl Montenegro, que es biólogo, que vamos a tratar que nos ayude a entender un poquito este fenómeno. Raúl, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto realmente. Bueno, bienvenido a Crónica Central. Bueno, ¿cómo se lee esto? El agua está más transparente, me parece, nos parece cuando veíamos, y al menos estos peces que imaginamos están, no los vemos con esta cantidad. ¿Qué ocurre? Bueno, primero hay una observación fuera de la pandemia. Si hoy en día se observa, por ejemplo, un agua más transparente o se observa una mayor población de viejas del agua, que son olicáridos, son unos peces que tienen una boca muy grande adaptada para poder fijarse en superficie cuando el agua corre muy rápido, pero también sirve para que puedan ir raspando y alimentándose. La primera observación es que en realidad debería estar el agua siempre así. O sea, sería interesante que siempre al lado de Casa de Gobierno tuviéramos un río como debe ser, o sea, con una biodiversidad nativa y limpio. Y obviamente eso no es así. O sea, la primera observación es que esto delata de que realmente no hay ningún tipo de control sobre lo que es la calidad de nuestros cursos de agua y la biodiversidad. Ahora, eso que estamos viendo ahora en realidad se debe a que en general el sistema social, el sistema productivo, el funcionamiento de la sociedad está en parte congelado. Entonces hay menos presión, por ejemplo, menos descargas contaminantes, pero lamentablemente es anecdótico porque una vez reiniciadas las actividades y con la ineficiencia general que se ha mostrado en distintas gestiones para hacer el control de calidad de nuestros cursos de agua, seguramente se va a volver a situaciones anteriores. Eso, Raúl, significa que estos, entre comillas, avances que pudiéramos considerar de estos ecosistemas que recobran vida, que avanzan, ¿recuperarían la situación que tenían antes del aislamiento? ¿Podría ser peor? ¿Cómo ves la situación en el futuro? Porque uno se imagina que esto tiene que ver con el volcamiento de residuos al río y que hoy no estarían ocurriendo, si uno hace una lectura rápida. Claro, en realidad simplemente ha dejado de presionarse. Recordemos que un río, en general los cursos de agua, que obviamente no son tan masivos como los terrestres, son uno de los más impactados. Generalmente los cursos de agua tienen una biodiversidad, o sea, una diversidad nativa que cada vez es más pequeñita. Entonces es un curso muy intervenido, es medio parecido a un cultivo cuando está muy contaminado, o sea, muy pocas especies es la que se adaptan a la contaminación. Entonces, eso es lo que ha sido lo dominante y ahora simplemente baja la presión. Pero no es una verdaderamente recuperación, solamente son como pequeños síntomas. Lo que sí sería interesante es de que quienes tienen que ver con el control de calidad del agua y en medir la biodiversidad de los cursos de agua, se den cuenta que en realidad no debería darse la situación de contaminación pre-pandemia. O sea, me parece que eso es lo más importante, de darse cuenta que es ese proceso de que se vayan recuperando los cursos de agua, porque cuanto más biodiversidad tengan, mejor va a ser su calidad. Decía que esto debería ser como un objetivo para que sea constante, pero en general nosotros estamos asumiendo no solamente para el caso de Suquía, sino para la situación de desmonte. Pensemos que en Argentina se han desmontado 9.000 hectáreas durante todo este proceso de cuarentena, de pandemia,
Y en Brasil, por ejemplo, más de 800 kilómetros cuadrados de selva amazónica. O sea, en realidad se ha seguido destruyendo en muchos lugares. Por lo tanto, estos episodios son un poco más de tipo anecdótico. Y lo que sí estamos viendo es prepararnos, porque consideramos que en la pospandemia los procesos de lucha se van a ser mucho más intensos, los impactos van a ser muy, muy fuertes. Sobre todo porque va a haber un contexto muy, muy difícil, muy, muy hostil. Entonces estamos previendo que obviamente van a ser luchas mucho más complicadas que las que teníamos antes de la pandemia, más allá que hayamos como respirado de alguna forma al ver cómo los ecosistemas, cuando se los deja de presionar, comienzan a tener una característica más parecida a la anterior. Pero para la pospandemia prevemos que las situaciones van a ser muy duras, muy fuertes, y luchas contra los que no controlan, contra los que contaminan, se va a hacer muchísimo más duro. Raúl, muchísimas gracias por la reflexión y ojalá contagiemos compromiso futuro para que esto no pase solo como una anécdota. Gracias por tu tiempo, Raúl. Que tengas buenas noches. No, faltaba más. Buenas noches. Hasta luego. Hasta pronto. Ahí está entonces la palabra de Raúl Montenegro.